Módulo 2, lección 1, desbrozando la sociedad civil. Cuando nos acercamos al concepto de sociedad civil, nos viene a la imagen el conjunto de personas que de manera organizada o de manera libre y autónoma se encuentran en el espacio público, en la calle, para responder a sus necesidades, responder a las necesidades de su comunidad y crecer crecer como personas y crecer como comunidad en la respuesta de estas necesidades, ¿no? Si nos acercamos a conceptos como innovación social, que ahora mismo está muy de auge, esta manera de entender lo que es la sociedad civil también nos conecta con esa manera de entender lo que entendemos que es la innovación social. De hecho, cuando pensamos en la innovación social, cuando pensamos en el surgimiento de lo que es la sociedad civil, nosotros nos conecta mucho con la idea del desajuste, ¿no? Con la idea del dolor, con la idea de de la pregunta o de la necesidad que aún no tiene respuesta. Y de alguna forma nos gusta poder decir que detrás de la acción social y detrás de esta respuesta hay casi un acto de desobediencia, hay un acto de decir, sería como si la sociedad fuera haciéndose más grande, más libre, más autónoma en la medida que decide desobedecer y decide además de manera congruente proponer de manera proactiva también respuestas a estas necesidades. Escuchando el otro día un pequeño acto en el que algunas organizaciones sociales hablaban de su propia historia, había una persona que decía algo así como que las entidades de acción social, las asociaciones no lucrativas, surgían desde personas, entidades, colectivos en lo local que conectados con un dolor, conectados con unas personas y con una necesidad concreta, hacían una apuesta incondicional por estas personas, por sus derechos y por la capacidad de estas personas por salir de donde estaban, ¿no? Y me hacía sentido. Es como esa apuesta por la persona, esa apuesta por responder al desajuste social entre necesidades y respuesta está en el origen de la acción social, está en el origen de la sociedad civil, está en el origen de las organizaciones no lucrativas. Nos gusta este modelo de Víctor Pestov que traemos recogido desde Fernando Fantova, ¿no? Donde nos dice que es el tercer sector, ¿no? Yo creo que Jorge lo ha ido explicando hasta ahora mismo, ¿no? Este esquema nos puede ayudar para ver cuál es el lugar, ¿no? El lugar que ocupa el tercer sector. Sería ese lugar de lo privado, que ahí lo comparte con la comunidad, con lo comunitario y con el mercado. Además, ocupa el sector el lugar de lo formal, ¿no? Y ahí comparte con el agente Estado y con el agente mercado, y además ocupa el lugar de lo lucrativo, ¿no? Y ahí estaríamos de la mano del Estado y la comunidad. Por lo tanto, comparte algunas características de esos tres agentes principales en cualquier sociedad y además se configura en el espacio de lo privado, formal, no lucrativo. Y si además pensamos en qué parte de este tercer sector, en qué parte de estas organizaciones no lucrativas, formales, privadas, no lucrativas, se está generando quizás mayor dinamismo, mayor actividad, hablaríamos de las entidades del tercer sector de intervención social. De ahí ya, además de estas características que comentábamos antes, pues hablábamos de entidades que generan una actividad formal organizada, que responde a necesidades sociales, que tienen como intención acceder a ese espacio de lo racional para contribuir a una reestructuración de las comunidades y de las relaciones que se dan, generando cohesión social y de una manera legitimada, de una manera apoyada también por la sociedad.
Realmente el tercer sector en su conjunto y el tercer sector de acción social como una concreción de ¿no? Una reducción de realmente es una fotografía muy diversa y muy compleja. Hablamos de tamaños, hablamos de diferentes entidades jurídicas, hablamos de diferente peso de lo voluntario frente a lo profesional, de diferentes momentos de ciclo de vida, ¿no? Cuando nos acercamos a la literatura que intenta hablar de esta diversidad, vemos que hay más organizaciones pequeñas que grandes, que hay más organizaciones con una entidad jurídica más asociativa que cooperativas y cooperativas de iniciativa social, que hay más organizaciones jóvenes que veteranas, que hay más organizaciones de voluntariado que profesionalizadas. Bueno, es una imagen que igual reduce en exceso la fotografía de esta diversidad, pero sí nos puede dar una idea de dónde estamos o en qué momento estamos en relación a la maduración del sector.